Hermanos, reciban un fuerte saludo de parte de nuestra pastora Janie Benítez y de mí. Es sin lugar a duda uno de los momentos más desafiantes como comunidad de este año y quizás de la historia reciente. No hay precedentes para esto que estamos pasando, por lo cual no hay una rúbrica de pasos a seguir. Y estamos, como le hemos dicho antes, acatándonos a las leyes locales, a las ordenanzas y mandatos que son emitidas por los expertos. Y hermanos amados, las decisiones que se han tomado, creo yo, son para lo mejor, para el bienestar de nuestra comunidad. Como pastor, yo le quiero decir, hermanos, que yo deseo y anhelo con todo mi corazón que usted esté saludable y que nada le pase a usted y a los suyos. También le quiero decir, amado hermano, que esto no le ha tomado a Dios por sorpresa, y es lo que a mí me trae más paz. Que Dios, el que sabe todas las cosas, aquel que fundó la tierra sobre sus cimientos, ese mismo Dios es el Dios que ahora usted y yo adoramos y en quien hemos depositado nuestra confianza, por lo cual nuestro corazón se regocija al saber que ese Dios es el Dios que nos tiene a nosotros bajo su cuidado. Le amamos, hermano, y queremos que usted esté bien, y por medio de este medio le quiero dejar saber que también cualquier necesidad o cualquier situación que pueda salir y en la cual necesite usted ayuda, estamos aquí para ayudarle, para servirle. Sé que hay personas que puedan estar en necesidad de algún vívere o de cualquier cosa, hermano. Por favor, no dude en llamarnos, en comunicarse con nosotros. Y tampoco, hermanos, quiero que dejemos de comunicarnos. Hemos estado comunicándonos por textos, por mensajes, por medio de esto, hermanos. Continuemos. Mañana, hermanos, el plan es que en Facebook Live vamos a hacer la clase de Corintios. Es decir, hermanos, no vamos a permitir que esto nos distraiga o nos haga a un lado del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, hermanos, el día de hoy podíamos haber tomado tantas promesas de las Sagradas Escrituras, tantas cosas, hermano, que nos traerían aliento a nuestras vidas, y creo que hay una buena oportunidad para hacerlo, hermanos. Pero también creo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir y para corregir, hermanos. Y en ese caso, en esta ocasión, hermanos, ya teníamos planeado comenzar el estudio del libro de Romanos. Ahora, el libro a los Romanos, hermanos, es un libro con bastante profundidad, bastantes cosas que vamos a aprender, amén, pero también es un consuelo, amén. Así que le voy a leer el libro de Romanos, capítulo 1 y versículos del 1 al 4. Dice así, leemos la escritura en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad en todas las naciones, que según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a orar. Amado Jesús, yo me presento ante ti en esta ocasión, Señor, para pedirte, Señor, que nos ilumines y nos guíes en esta tu palabra, que sea de buenas nuevas para nuestra vida, porque eso es el evangelio. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada hermano que está escuchando esto, que sea para su edificación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, comenzamos el estudio de Romanos.
El doctor Barnhouse, que fue un teólogo y escribió bastante en el libro de Romanos, de hecho escribió 5 volúmenes, él dijo, un científico puede hacer un estudio y decir que la leche de una madre para su bebé es la mejor y más perfecta comida. El científico le puede dar un análisis enseñando todos sus componentes químicos, le puede dar una lista de todas las vitaminas de la leche y un estimado de las calorías por cantidad. Pero un bebé que toma esa leche sin el conocimiento más remoto de su contenido, crecerá día a día. Y así es con las profundidades de la palabra de Dios. Algunos podemos analizarla, algunos no, pero todos hacemos bien al tomar, al beber, al digerir la escritura y crecer. El libro de Romanos, hermanos, es un libro hermoso y podemos hablar de todas las cosas, una cantidad, una gama de cosas que ha cumplido. Este libro cita al Antiguo Testamento más que ninguno de los otros libros del Nuevo Testamento. Lo hace 57 veces. Las palabras más comunes en Romanos son la palabra Dios, se usa 153 veces. La palabra ley, que se usa 72 veces. La palabra Cristo se usa 65 veces. La palabra pecado, 48 veces, y la palabra Señor, 43 veces. Mientras que la palabra fe se usa 40 veces. Es un libro que habla acerca de Dios, la ley, Cristo, el pecado, el Señor y la fe. Y todas las ramificaciones de estas terminologías. Eso es el libro de Romanos. Ahora, ¿por qué estudiar el libro de Romanos? Déjenme decirle, hermanos, las preguntas que este libro responde, sus capítulos responden a estas preguntas. ¿Qué son las buenas nuevas o el evangelio? ¿Es Jesús verdaderamente Dios? ¿Qué prueba hay que Jesús es Dios? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué es un santo? ¿O cómo es Dios? ¿Cómo es posible que Dios pueda enviar a gente al infierno? ¿Qué pasará a la gente que nunca ha escuchado el evangelio? ¿Por qué la humanidad rechaza a Dios y a Cristo? ¿Por qué hay religiones falsas y también ídolos? ¿Cuál es el pecado mayor del hombre? ¿Por qué hay perversión sexual, odio, crímenes y estas cosas? ¿Y por qué están tan rampantes? ¿Por qué van en crecida? ¿Por qué el estandarte o cuál es el estandarte por el cual Dios va a condenar a la gente? ¿Cómo puede ser una persona responsable si nunca escuchó el evangelio? ¿O son los judíos más responsables que los gentiles? ¿Quién es un verdadero judío? ¿Hay acaso alguna ventaja en ser judío? O quizá esta pregunta, ¿qué tan bueno es el hombre? ¿O qué tan malo es el hombre? ¿Será que alguien pueda guardar la ley de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que somos pecadores? ¿Cómo somos justificados y perdonados? ¿O qué relación tiene el cristiano con Abraham, el padre de la fe? ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de su resurrección? ¿Cuál es la importancia de esta vida presente? ¿Para quién murió Cristo? ¿Dónde pueden los hombres encontrar verdadera paz y esperanza en medio de esta emergencia nacional, urgencia nacional, hermanos? ¿Cómo estamos relacionados
espiritualmente a Adán y cómo estamos relacionados espiritualmente con Cristo. ¿Qué es la gracia y qué hace? ¿Cómo una persona puede morir espiritualmente? ¿O cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cuál es la relación entre el cristiano y el pecado? ¿O qué tan importante es la obediencia? ¿Cómo es la ley y la gracia relacionadas el una con el otra? ¿Por qué es una batalla tan grande vivir esta vida cristiana? ¿Cuántas naturalezas tiene el creyente? ¿Acaso hay una pregunta que le gustaría respuesta de las que he dicho? ¿Qué tal estas? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué tan íntima es la relación del cristiano y Dios? Porque hay sufrimiento. ¿Acaso el mundo será alguna vez diferente? ¿Cómo puedo orar apropiadamente? ¿Qué significa la predestinación? ¿Qué seguridad hay para un cristiano, hermano? ¿Cuál es el plan presente de esta era para Israel? ¿Cuál es el plan futuro? ¿Por qué fueron escogidos los gentiles? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia Israel? ¿Cómo puede ser una persona salva? ¿Cuál es lo básico, lo fundamental de el cristiano y su compromiso con Dios? ¿Cuál es la relación del mundo y los cristianos, el mundo y entre otros cristianos, a los que no son salvos, al gobierno? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué es el amor y cómo funciona? ¿O cómo lidiamos con las cosas neutrales, cosas que no son buenas ni malas, son amorales? ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Qué tan importante es la unidad de la iglesia? Ahora, no son todas las preguntas que se responden en este libro, pero se responden estas preguntas que acabo de tomar en los capítulos 1 al 16. ¿Qué le quiero yo decir con esto, hermanos? Que este es un libro de suma importancia para el cristiano y lo vamos a abordar con esa seriedad. Y me gustaría, hermano, que usted indagara y buscara y estudiara juntamente conmigo para así juntos crecer. Amén. Como le decía lo que dijo el doctor Barnhouse, él dijo, el niño, el bebé, no es capaz de saber cuántas vitaminas, cuántas vitaminas por cantidad vienen en la leche de su madre, pero es alimentada y crece. Así usted sea alimentada en la palabra de Dios y crezca para su propia vida espiritual, fortalecido en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos al capítulo 1 de Romanos, esta es una carta escrita a la iglesia en Roma. Su título, obviamente, Romanos, fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo era un judío impecable, hermanos, con unas credenciales de lo más altas. Él asimismo se llama un hebreo de hebreos, se llama un judío entregado, devoto, un judío religioso, un judío con celo de Dios. Uno que era fiel a su religión, uno que era audaz, uno que era valiente al ejercitar su religión, hermano. Ahora, él era un erudito, conocido en el Antiguo Testamento. Era un hombre que conocía la palabra del Antiguo Testamento, la ley, la ceremonia. Aparte, él era un hombre, hermanos, que era estudiado en el griego. Conocía el mundo griego. Era un hombre que podía exponer cualquier cosa articuladamente. Tenía una oratoria, hermanos, impecable.
Él pudo haber, hermanos, convencido con la retórica, las palabras a mucha gente. Era elocuente, tenía una personalidad con poder. Era un hombre, hermanos, estudioso y estudiado. Dos cosas diferentes. Y esto, hermanos, habla acerca de cómo este hombre podía haber hecho cualquier cosa tan efectivamente. Sin embargo, cuando él habla de este divino evangelio que son las buenas nuevas, él se llama un siervo de Jesucristo. Él nos dice que era un siervo, y esto, hermanos, hablando de siervo, está hablando que es un esclavo, un sirviente, una persona sin título, sin alguna, en la estrata social, sin ningún tipo de escala alta, no, que era un siervo. Y él, hermanos, dice, yo he venido, enviado, eso quiere decir apóstol, que he sido enviado para traer buenas nuevas. Qué bendito tiempo, hermanos, tenemos hoy para anunciar las buenas nuevas. Quizá usted hoy, hermano, con medio de toda esta crisis, a este virus que está atacando a la izquierda y a la derecha por todo el mundo, este es el tiempo que usted, amado hermano, predique las buenas nuevas a la gente. Les llama él, Pablo mismo dice, son las benditas buenas nuevas en otra parte de la escritura. Él también llama las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas o el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, o las buenas nuevas de gracia. Pero en sus cartas en el Nuevo Testamento, él se le conoce como las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Que usted no debe de vivir para siempre en pecado. Las buenas nuevas son de que Jesús vino, Dios encarnó y vivió una vida santa, pura y digna, para que Él también, hermanos, pagara el precio por el pecado de aquellos que le habían de recibir y aquellos que habían de tomarle como ese sacrificio perfecto por sus vidas. Aquellos que le hemos llamado Jesús y Señor, aquellos que le hemos dicho con nuestra boca, confesado que Jesús es el Señor. Ese somos nosotros. Murió por nuestros pecados. Las buenas nuevas son de que ya no tenemos que pagar la paga del pecado, como nos explicará el libro de Romanos, que es muerte, sino que recibiremos el don de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Las buenas nuevas, amados hermanos, son de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las buenas nuevas, amados hermanos, es de que cuando todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, Él nos extendió su amor y su misericordia y nos amó con un amor eterno, un amor, hermanos, incomparable, el agape. Ese es el amor de Dios para nosotros. Que viéndonos en nuestros pecados y delitos, siendo enemigos de Dios, Él nos extendió su amor y nos dijo, quiero que seas acepto, quiero que seas mi hijo. Ese es el evangelio. Las buenas nuevas nos dicen que aunque este cuerpo, hermanos, perezca y aunque este cuerpo desfallezca y muramos, estas buenas nuevas nos dicen, hermanos, que tendremos vida eterna, porque Jesucristo lo dijo de esta manera: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el divino evangelio que nos dice que nos separará del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo, nada, absolutamente, ni lo creado nos podrá separar de ese amor. Estas son las buenas nuevas. Estamos ante una crisis, hermanos, mundial, en la cual el mundo completo está preocupado por este virus invisible. No lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero está afectando a miles. Y Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado una esperanza viva. Y Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La vida que hoy vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, por mis pecados. Pablo es el mismo que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está escribiendo esto y diciendo: el único propósito por el cual yo he sido enviado es para decirle a la humanidad, y lo dejó escrito, que Cristo
es el único camino a la salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sí, somos una creencia, creemos, hermanos, somos unas personas que hemos creído que hay un solo camino al cielo, somos exclusivos porque así Dios lo ha determinado. Así que antes de que piense usted que todos los caminos llevan al cielo y que mientras que seas una buena persona estás bien, déjame decirte con todo respeto, estás bien equivocado, porque la palabra de Dios nos ha dicho que solamente a través de Jesucristo podemos nosotros ser salvos. Ahora, el amor de Dios, hermanos, eso es exactamente lo que este libro nos está hablando, de las buenas nuevas, el evangelio de Dios, las buenas noticias. ¿Quiere ver malas noticias? Prenda la tele y vea la televisión. Todas las malas noticias. ¿Quién ha muerto? ¿Dónde ha muerto? Los crímenes, asaltos, matanzas, todo, etcétera. ¿Quiere saber buenas nuevas? Abra la palabra de Dios y usted va a ver que Dios tiene un propósito grande para su vida. Así que continuamos con esto, entendiendo el amor de Dios. En Francia hay una historia para representar un amor incondicional. Y cuenta la historia que un joven creció, su madre lo amaba demasiado, lo amaba muchísimo su madre. Y a este joven iba creciendo, se enamoró de una mujer mala, una mujer llena de malicia. Y este joven cayó preso a la mentira de esta mujer. Y él se fue enamorando más y más. Era una mala relación, pero él se enamoró ciegamente. Hasta que llegó un día que la mujer le dijo: yo no creo que tú me amas. Y él dijo: ¿por qué? Le dijo: porque tu mamá está siempre allí metiéndose, diciéndote que no estés conmigo. Y si tú en realidad me amaras, tú te alejarías de ella y le quitarías la vida. Este hombre, seducido por el amor falso y malo de esta mujer, este hombre fue y le quitó la vida a su propia madre. Y la historia dice, el relato dice, cuenta que el joven de una manera muy gráfica le quitó la vida a su madre y también le quitó el corazón para entregárselo a quien era su amor insensato, ese amor, esa mujer que lo tenía enamorado. Pero dicen que cuando iba cruzando la calle, se cayó. Y cuando cayó con el corazón de su madre que llevaba en sus manos, al caerse ese corazón le habló y le dijo: hijo, ¿te lastimaste? Y aunque en una relación humana es nada comparable a lo que Dios hace, ese es el amor de Dios. Es un amor que aunque tú le hayas ofendido una y otra vez por tus pecados, Él todavía te ama y quiere salvarte. No hay nada en la relación humana que pueda detener el amor de Dios para ti. Recíbelo, hermano. Hazte receptor de ese amor, porque dice el libro de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, hermano, recibe ese amor de parte de Dios, que es lo que Él vino a dar a la humanidad. Este evangelio, hermanos, es lo que Pablo dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 2. Estoy determinado a conocer nada entre vosotros, excepto a Cristo y a Él crucificado. En Primera de Corintios 9:23, él dice: todo lo que hago lo hago por las buenas nuevas, por el evangelio, y no vengo a hablarles elocuentemente, no vengo a hablarles con sabiduría. Él dijo: pongo ahí afuera todas las cosas que puedan anonadarlos y ponerlos como con la filosofía, tratar de convencerlos. No, él viene con la voz del evangelio y dice: Cristo, esperanza de gloria. Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es, hermanos, las buenas nuevas del evangelio.
Versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Jesucristo dijo en el libro de Juan: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos amados, estaba hablando no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Y la Biblia, hermano, nos enseña, podemos encontrar a lo menos 332 referencias de Cristo, de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento para acá. Y Lucas 19 es un reflejo de esto, porque cuando Jesús lloró, Lucas 19 dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Jesús lloró porque ellos tuvieron la escritura y no la escudriñaron. ¿Sabe, hermano? Hay más de 300 escrituras de su primer venida. Pero quiero decirle que por cada una de esas primeras 300 escrituras de su primer venida, hay 7 escrituras de su segunda venida. Y quiero decirle que esa venida está pronto. Y mi alma alaba a Dios por ello. Un escritor dijo así: yo encuentro a mi Señor en la Biblia, por donde quiera que yo vea. Él es el tema central de la Biblia y el corazón de este libro. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Donde quiera que yo abro mi Biblia, ahí está el Señor. Él está en el principio y le dio forma a la tierra. Él es el arca de Noé que guardó a la gente para que no murieran en la tormenta. Él es la zarza ardiente en el desierto. Él es la vara de Aarón reverdeciendo. Donde quiera que yo vea mi Biblia, veo al Hijo de Dios. Él es el carnero en el monte Moría. Él es la escalera hacia el cielo. Él es la serpiente que fue levantada en el desierto. Él es la roca que fue golpeada. Él es el pastor. La cara de mi Señor está donde quiera que yo busco. Él es la semilla de la mujer y el Salvador que nació de una virgen. Él es el hijo de David, a quienes muchos rechazaron con burla. Su gracia, su ropa, su belleza. Él es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Él es el Dios eterno de gloria. Aquel que el apóstol Juan vio en la luz de la ciudad. Aquel cordero sin mancha. Él es el novio que vendrá a la medianoche. Aquel a quienes las vírgenes buscan. Donde quiera que yo voy, yo veo a mi Señor. Si ve, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que desde Génesis hasta Apocalipsis es un testimonio de Jesucristo. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el linaje de David según la carne. El linaje de David, ¿por qué es importante el linaje de David, hermanos? Porque David es a quien se le profetiza que el cetro no se apartará de él. Y hermanos, yo quiero decirle y recordarle que Jesucristo vendrá y reinará sobre esta tierra y lo va a hacer con poder y majestad y con gloria. Y eso, hermanos, es nuestra esperanza. A nosotros nos bendice esto. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y he aquí, hermanos, la esperanza viva para usted y para mí, versículo 4. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesucristo vivió en esta tierra y nos dio un testimonio e hizo milagros como está relatados en el libro en los evangelios y en el libro de los Hechos, lo que Jesús hizo. Pero, hermanos, algo que es poderoso de todo esto es que no solamente resucitó a los muertos, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos para hacer testimonio y para ser en los primeros frutos, dice la Escritura, de aquellos que hemos de ser resucitados. Quiero decirle, hermanos amados, que yo sigo creyendo lo que dice la Escritura, que llegará un día donde sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estemos vivos seremos tomados y resucitaremos nos iremos con Él también. Esa es la virtud y la ventaja que tenemos
los que hemos creído en este divino y santo evangelio. Con esto, hermanos, solamente comenzamos los primeros versículos de Romanos. Pero si usted se da cuenta, hay una profundidad que podemos, hermano, sumergirnos y llevar, hermanos, esto más allá de lo que nada más es superficial. Hermanos amados, yo quiero decirles que no importa lo que esté pasando hoy, no importa lo que estén diciéndonos los gobiernos, yo sigo creyendo en un Dios que es todopoderoso, que vive y que reina, y no es un Dios humano, no es uno tallado por hombres, es un Dios que formó la tierra y le dio forma a la tierra. Ese Dios que habló el mundo a existencia, ese es mi Dios, ese es su Dios, por lo cual, hermanos, yo le digo que ese mismo Dios nos tiene bajo su cuidado y bajo su control. Hermanos, les amamos en el amor de Cristo, pero ningún amor humano se compara al amor de Dios, tan bello, tan grande, tan misericordioso y tan disponible para aquel que le busca. Quiero decirle, hermanos, que hoy nos pondremos de acuerdo, la pastora y yo. Estaremos orando por sus peticiones, cada una de ellas. Y si usted tiene otras peticiones al ver a este video, déjenos saber que las seguiremos llevando en oración. Quiero decirle, iglesia, que yo estoy confiado como pastor de que esto, hermanos, es una estimulación de parte de Dios para buscarle, que somos la iglesia. No se cerró la iglesia porque la iglesia somos nosotros. Nosotros, hermano, ahora digámosle a nuestros vecinos y a los que estén, hermanos, influenciados, amén, por nosotros. No estoy diciendo que vaya a buscar a sus vecinos, estoy diciendo a los que estamos influenciando que hay una esperanza viva y esa esperanza es Jesucristo. Les amamos, les honramos, les bendecimos. Vamos a orar por ustedes y sus peticiones. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amado Señor, yo te pido por esta iglesia. Toma, Señor, cada una de las peticiones, Señor, y Padre, sé, Padre, propicio a esas necesidades. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Señor, que solamente tú puedes dar, sea sobre cada persona, y que el amor y la realidad de las buenas nuevas del Evangelio sean aún más y más reales el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.